Sostenía la caja del pay en mi regazo como si fuera de cristal. El aroma a canela y azúcar morena llenaba el interior oscuro del carro, pero no me tranquilizaba como solía hacerlo. Había estacionado a 2 cuadras de distancia, caminado hasta allí, en silencio, y me había colado en el asiento trasero como una ladrona. Xiomara siempre dejaba su carro sin llave, un hábito que le reprochaba cuando era adolescente. Ahora era la única razón por la que mi pequeña sorpresa era posible. Metí el regalito envuelto bajo mi brazo y sonreí al imaginar su cara cuando me encontrara una última tradición de cumpleaños entre nosotras. Pasos en el pavimento. Me agaché más con el corazón latiendo como tambor en la garganta. Una puerta se abrió y cerró. Xiomara se deslizó en el asiento del conductor tarareando bajito. No encendió el motor. Otra puerta se abrió. Una voz de mujer flotó adentro, aguda y familiar. Tu pobre mamá no va a durar mucho más. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me quedé helada con los dedos apretando la caja del pay tan fuerte que el cartón se dobló. Xiomara rió un sonido corto y cómplice. Es demasiado confiada, dijo. Es casi pan comido. Levanté la cabeza lo justo para ver por encima del asiento. La mujer sentada junto a mi hija se giró un poco y la luz del farol de la calle iluminó su perfil. Belén, la antigua amante de mi esposo, la que había sonreído en mi cocina años atrás diciendo que era solo una amiga. Me bajé de nuevo, con el pulso retumbando. El cumpleaños de mi hija, mi pay y mis manos temblando. El carro salió del garaje, su conversación un murmullo bajo de desprecio que apenas distinguía, pero las palabras que alcancé a oír me retorcieron el estómago aún más. Hablaban de mí como si ya estuviera fuera de escena un problema que se resolvía solo. Apreté el regalo y el pay, y me quedé callada en la oscuridad mientras el carro avanzaba, con la respiración entrecortada, esperando el momento para escabullirme sin que me vieran. No me moví, ni cuando pararon en un semáforo, ni cuando Belén ajustó la calefacción y comentó que yo siempre mantenía la casa demasiado fría, ni siquiera cuando Xiomara mencionó casi distraída que probablemente ni se dé cuenta si empezamos temprano con los trámites. Mis manos seguían envueltas alrededor de la caja del pay, como si fuera lo único que me anclaba a la tierra. El trayecto no fue largo. Reconocí las vueltas, el horizonte de Guadalajara, encogiéndose detrás los edificios de ladrillo del barrio de Xiomara, apareciendo. No había ido a su casa nueva desde que se mudó. Me había mandado fotos. Se veía bonita, más grande de lo que necesitaba. Pensé que solo era ambiciosa. Ahora me preguntaba para quién la estaba construyendo en realidad. El carro entró despacio en la cochera. Las puertas se abrieron. Belén salió primero riendo. Xiomara la siguió cargando su bolso como si nada en el mundo le pesara. Acabémoslo todo para fin de semana, dijo, antes de que tenga tiempo de cuestionar nada. La puerta principal se cerró detrás de ellas. Esperé 10 segundos más, 20. Luego empujé con cuidado la puerta y salí con las rodillas entumecidas, los pies silenciosos en el concreto. No miré la casa. Me di la vuelta y caminé. Solo caminé. Una mano sostenía el regalo envuelto. La otra apretaba el pay, ahora torcido por cómo lo había agarrado. Pasé por jardines bien podados y porches vacíos, con adornos del Día de Muertos aún colgando en algunas ventanas. No sabía a dónde iba solo lejos. Me detuve al final de la calle y me senté en un banco bajo un farol que parpadeaba. Mi hija vivía en esa casa. Belén también, al parecer. Y la casa la había comprado con el préstamo que avalaré, con los ahorros que le di, cuando Xiomara dijo que solo necesitaba un empujoncito. Miré el pay en mi regazo, agrietado en el borde con el glaseado embarrado en la tapa. Lo había hecho a mano, la noche anterior, para ella. Me quedé en un motel esa noche, barato, ruidoso,
metido entre una gasolinera y una casa de empeño. No dormí mucho. Me senté con la caja del regalo en la mesita de noche sin abrir. Apagué el teléfono después de revisarlo por 5ª vez. Ningún mensaje de Xiomara. Claro que no. Solía llamarme todos los días en la universidad, cuando necesitaba que la llevara dinero para la colegiatura, alguien que le recordara comer, cuando los exámenes la agobiaban. Recuerdo hacer dobles turnos en la biblioteca y luego ir a limpiar casas los fines de semana. 3 trabajos, 7 días a la semana. Le dije que podía soñar en grande, que yo cargaría el peso por un rato. Cuando la cuenta de la colegiatura llegó más alta de lo esperado, vendí mi anillo de compromiso. Lloró cuando se enteró. Dijo que me lo pagaría. Le dije que no. Eso es lo que hacen las madres. Cuando quiso su primer departamento a Balaré, transferí 800,000 pesos de la cuenta de ahorros que había construido en 20 años. Recuerdo la llamada claramente, solo hasta que me ponga de pie. Se puso de pie. Se mudó a una nueva ciudad. Cambió de número 2 veces. Yo seguía mandando regalos de cumpleaños, cada año. Un chal que tejí, una colcha cosida a mano, un collar con una conchita del mar de la playa a la que íbamos cuando era chiquita. Nunca un gracias, solo confirmaciones de entrega. Ahora revisé nuestro hilo de mensajes. Yo feliz cumpleaños, mi amor. Espero que estés bien. Pensando en ti hoy. Las estrellas se ven como esa noche en Playa del Carmen. Estoy orgullosa de ti siempre. Miré la pantalla hasta que se me nublaron los ojos. Luego toqué el iconito de información arriba y pulsé archivar. No borrar, solo lejos. Por la mañana tomé el camión de regreso a casa con el abrigo bien cerrado y el silencio radial reemplazado por pláticas de extraños. La casa se sentía más chica que antes. Me paré en mi cocina con las manos planas en la encimera y me di cuenta de que ya no sabía dónde estaba parada en mi propia vida. La casa estaba en silencio cuando entré, pero ya no se sentía mía. El aire era diferente, delgado, como si alguien ya me hubiera mudado y solo hubiera dejado mi sombra atrás. Tiré las llaves en la encimera y fui al buzón, una rutina que había hecho 1000 veces. El sobre estaba arriba del montón, como si me estuviera esperando, blanco oficial con mi nombre en letras mayúsculas. Lo abrí con un cuchillo de mantequilla y desdoblé las hojas despacio. Las palabras se emborronaron al principio, pero luego se asentaron. Mi cuenta conjunta temporal con Xiomara había sido vaciada. 960,000 pesos desaparecidos, decía la nota, transferidos a una cuenta vinculada para manejo del hogar. Hogar. ¿De qué hogar? Otra hoja cayó. Poder notarial actualizado. Xiomara listada como mi tomadora de decisiones médicas. La firma al fondo parecía mía, pero no recordaba haberla firmado. Volteé la página. Una cita programada en la Clínica de Memoria del Norte, fecha y hora, resaltadas en amarillo. No la había agendado yo. Dejé los papeles en la mesa con las manos temblando. Esto no era solo descuido. Era un plan. Paso a paso me habían estado borrando de mi propia vida. Mis cuentas bancarias, mis derechos legales hasta mi mente. Todo alineado prolijamente como una fila de dominós esperando un empujón. Caminé por cada habitación de mi casa. Las fotos en las paredes, la colcha en el sofá, los frascos de especias alineados en la cocina, cada centímetro lleno de una vida que había construido. Pero el papel en la mesa decía lo contrario. Según ese papel, ya no era mía. Regresé a la cocina y me senté. Mi pulgar rozó el borde del sobre hasta que se rasgó. El sonido me sobresaltó, pero también aclaró la niebla. No estaban esperando a que me desvaneciera, estaban preparando mi eliminación. Alcancé mi teléfono y revisé mis contactos. Hortensia estaba en su jardín cuando salí al porche. Siempre lo estaba podando setos, reacomodando macetas, fingiendo no notar
cómo el mundo se desmoronaba. Ni siquiera le hice señas. Solo bajé los escalones, crucé la reja y me paré allí hasta que levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus lentes gruesos. Dejó las tijeras, se limpió las manos en los jeans y dijo: «Pasa». Su cocina olía a café y jabón de limón. Puse los papeles en su mesa, alisándolos con la palma de la mano. Los leyó en silencio, página por página. Sus labios se apretaron más cuanto más avanzaba. Cuando llegó a la referencia de la clínica, dejó caer la carpeta con un chasquido. «Tienes que blindar todo», dijo. «Hoy mismo». No lloré. No en ese momento. Revisamos mis archivos juntas, carpetas viejas y polvorientas que no había tocado en años, escrituras, estados de cuenta, recibos escaneados, y allí estaba metido detrás de un archivo marcado Impuestos 2007, el título de un lote costero en Playa del Carmen, comprado antes de que naciera Xiomara. «¿Ese terreno sigue siendo tuyo?», preguntó Hortensia. «Nunca lo vendí», dije. Él siempre decía que no valía mucho, así que lo dejé estar. Miramos la escritura descolorida con la tinta apenas legible. «Bien», susurró. «Eso es palanca. Eso está limpio». Su voz me estabilizó. No era cálida, pero tampoco cruel. Y conocía la ley mejor que la mayoría de los abogados que había visto. Le conté de Belén, del carro, del pay que tiré en la basura del motel. No jadeó, no me compadeció, solo asintió despacio, luego se levantó y sacó un bloc amarillo de la despensa. «Vas a necesitar un abogado, no el que conoce Xiomara, el que usaba tu esposo cuando aún fingía ser decente». El nombre surgió en mi mente como una piedra en un arroyo superficial. Señor Vidal. Siempre vestía de gris. Siempre me preguntaba si necesitaba un vaso de agua, aunque dijera que no. Tomé mi teléfono de nuevo y marqué. Llamé a Xiomara la mañana siguiente. Mi voz era suave, un poco temblorosa. Dejé que el silencio se extendiera entre mis palabras lo suficiente para insinuar confusión. Le dije que había encontrado unos papeles y no estaba segura de qué significaban. Mordió el anzuelo con facilidad. «Ay, mamá», dijo en ese tono meloso que reserva para la gente que cree inferior. «No te preocupes por nada de eso. Déjame ayudarte a aclararlo. Yo me encargo de todo». Eso era lo que me temía. En cuanto colgamos, empecé a moverme. No necesitaba llorar, ni gritar, ni advertir a nadie. Solo actuar. Primero fui directo a la cooperativa de crédito y congelé todas las cuentas con mi nombre. El gerente hizo unas preguntas. Las respondí todas con claridad, directamente, en completo control. Asintió y me dio los formularios. Después me reuní con el notario en el viejo despacho de Hortensia para revocar oficialmente el poder notarial que no recordaba haber firmado. Archivamos una copia en el juzgado y mandamos otra a la dirección de Xiomara con acuse de recibo. Luego me senté con un abogado joven que se especializaba en protección de activos para mayores. Me ayudó a poner la escritura de mi casa en un fideicomiso privado sin cofirmantes, sin contingencias, sin resquicios. Para el mediodía estaba de vuelta en mi carro con las manos firmes en el volante. No había comido, no había llorado. No me sentía victoriosa, solo segura. Esa tarde cumplí con mi última cita. Una evaluación cognitiva completa, neurológica psiquiátrica de memoria y procesamiento del lenguaje, 4 horas de pruebas. Pedí que grabaran toda la sesión y que la firmaran 2 profesionales, no porque necesitara probarme algo a mí misma, sino porque sabía exactamente a quién se lo tendría que probar pronto. Cuando llegué a casa, la casa se sentía diferente. No más segura todavía, no, pero menos vulnerable. Por primera vez en meses, caminé por el pasillo y no sentí que me vigilaban o me manejaban. Puse el paquete de la evaluación firmada en la mesa del comedor justo al lado de los papeles del fideicomiso notariados. Luego empecé a redactar una carta que nunca verían venir. No toqué,
Entré directo. La casa estaba ruidosa, cubiertos tintineando voces resonando en esa forma hueca que permiten las casas de concepto abierto. Xiomara había dicho que era solo una cena tranquila con la familia cercana. No había llegado invitación, ni siquiera un mensaje. Pero había visto el carro estacionado afuera, la cochera iluminada y la mesa puesta para 8. No me esperaba. Ya no. Entré al comedor sin decir palabra. Xiomara levantó la vista a media risa, con la boca aún abierta alrededor de la historia que contaba. Belén estaba sentada enfrente, con una copa de vino en la mano, usando los aretes que le di a Xiomara en su 21 cumpleaños. La habitación se cayó como una vela que se apaga. Caminé hasta la cabecera de la mesa y puse un sobre sellado frente a mi hija. Está todo finalizado, dije. Ahí encontrarás todo, los cierres de cuentas, los documentos del fideicomiso, mi poder notarial revocado. Xiomara no lo tocó. Me volví hacia Belén. Su sonrisa había desaparecido, pero mantenía la barbilla alta. Siempre supo cómo mantener la compostura bajo presión. Ya destrozaste una familia, dije. No vas a borrarme de lo que queda de esta. Sus ojos se entrecerraron, pero no dijo nada. Tal vez calculaba qué tan rápido podía retractarse, o cuánto lío legal le caía ahora encima. Los demás en la mesa, extraños quizás amigos de Belén, jugueteaban con sus tenedores. Uno carraspeó, otro fingió revisar un mensaje. Xiomara aún no había dicho palabra. No me quedé mucho. No necesitaba. Al darme la vuelta para irme, miré alrededor de ese comedor reluciente y curado las sillas coordinadas por color, los vasos brillantes, el centro de mesa demasiado perfecto para haber sido tocado. Nada en esa habitación tenía mis huellas ya, pero todos sabían que acababa de dejar algo mucho más pesado atrás. Cuando salía la noche, el viento se sentía cortante pero limpio. Caminé a mi carro y manejé a casa sin encender la radio. El señor Vidal llamó 2 días después de la cena. Estaba sentada en el porche con café en mano cuando su nombre iluminó la pantalla. No perdió tiempo en charlas. Ya estaba presentando papeles para mover tus activos restantes, dijo, en silencio. Fue bueno que lo detuvieras cuando lo hiciste. Unas semanas más y habrían sido dueñas de la casa por completo. No pregunté quiénes eran ellas. Lo sabía. El lote de la playa también estaba listado, metido bajo una XRL, con el nombre de Belén, como administradora secundaria. El señor Vidal dijo que ya había contactado a la oficina del condado para congelar cualquier cambio. Le agradecí, colgué y tomé una respiración tan profunda que tembló. Para el final del día, había puesto una alerta de fraude completa y abierto una denuncia por abuso a mayores con el Departamento de Envejecimiento, no por venganza, sino por prueba. Los rastros de papel hablan más fuerte que las lágrimas. Belén desapareció rápido. No me sorprendió. En cuanto el calor legal le tocó los talones, se esfumó de la casa de las publicaciones en redes de las cuentas compartidas. Borrada, limpia, como si nunca hubiera sido parte de la historia. Pero yo tenía impresiones y fechas, tenía registros bancarios y documentos notariados. Esta vez no se iba a borrar sola. Xiomara, por otro lado, dejó mensajes. Primero 2 buzones de voz preguntando si estaba bien. Luego 3 más, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan extrema. Para el fin de semana, los mensajes se volvieron llorosos. Dijo que Belén la había usado, que no sabía todo lo que Belén planeaba, pero yo sí. Lo supe desde que la oí reír en el carro. Nunca respondí. Escuché los mensajes una vez. Luego los archivé igual que los textos. No los borré, no por sentimentalismo, sino por registro. Para entonces, la casa se sentía sólida de nuevo. Dormí toda la noche por primera vez en semanas, y la mañana siguiente, cuando recibí la alerta de que la transferencia de mi propiedad estaba oficialmente bloqueada,
y registrada. Hice una lista de todo lo demás que aún estaba atado a mi nombre. El cerrajero vino un jueves por la mañana. Lo vi desde la cocina, mientras quitaba las perillas viejas, las que Xiomara aún tenía llaves, y las reemplazaba con algo más robusto, algo nuevo. No tardó mucho, 40 minutos, tal vez menos, y la casa por fin se sintió mía de nuevo. Le di un cheque y un pequeño agradecimiento que había horneado esa mañana. No pedí solo unas rebanadas de pan de plátano. Una vez que se fue, abrí el cajón cerca de la puerta principal y saqué la placa de madera descolorida que decía «La familia Zamora» por 22 años. La puse a un lado con cuidado. Luego atornillé la nueva que había mandado hacer la semana pasada. Era simple letras negras en acero cepillado, de Zamora aún en pie. No pretendía ser poético. Solo era la verdad. Horneé el pay esa tarde de manzana, con un toque de cardamomo justo como le gustaba a Hortensia. Lo envolví en un lienzo, caminé a la casa de al lado y lo dejé en su porche con una notita, por más que solo ayuda legal. Luego regresé a casa y me senté en mi jardín con café en mano, viendo cómo la luz se filtraba entre los árboles. Nada en mi nombre estaba compartido ya, ni la casa ni las cuentas, ni el terreno, que casi olvido que era mío. No sabía qué vendría después con Xiomara. Tal vez más mensajes de voz, tal vez silencio, tal vez un toque en la puerta un día, pero no vendría con llaves y no vendría con confianza. Pensé en todas las veces que me hice chiquita para que ella se sintiera grande, todas las veces que di más solo para probar que no le había fallado como madre. Pero hay un punto donde dar se convierte en desaparecer, y esta vez me quedé. El viento cambió y me ajusté el suéter alrededor de los hombros. En algún lugar de la cocina sonó el temporizador. Pasaron semanas. La casa se asentó en su propio ritmo quieto y yo también. Una mañana me senté en la mesa del comedor, con un bolígrafo en mano y una hoja en blanco frente a mí. No era para nadie más, ni para Xiomara, ni para Belén, ni para algún abogado o juez o agencia, solo para mí. Escribí despacio, dejando que cada palabra viniera solo cuando se sentía lista. No te quebraste, no gritaste, esperaste, escuchaste, y cuando llegó el momento saliste más fuerte. Dejaste de pedir que te vieran, dejaste de disculparte por sobrevivir, diste más de lo que nunca supieron, y cuando intentaron borrarte, les mostraste qué es la permanencia de verdad. La firmé Delfina Zamora. Doblé la página y la puse en la caja de recuerdos que no había abierto en más de un año. Adentro había unos cuantos recuerdos, una pulsera del hospital de cuando nació Xiomara, una flor seca de mi boda, una conchita pequeña de Playa del Carmen y la última tarjeta de cumpleaños que Xiomara me envió sin abrir. Nunca la abrí, nunca necesité. La letra en el sobre estaba apurada, el sello torcido. El gesto se sentía fingido desde que llegó y alguna parte de mí sabía que no valía la pena buscar significado en una amabilidad forzada. Metí la carta al lado y cerré la caja. Más tarde esa tarde empaqué un termo de café y manejé al sur. El lote de la playa había estado intacto por más de 2 décadas. Los árboles habían crecido más altos, el viejo camino de grava casi desaparecido bajo las malezas. Pero el terreno seguía siendo mío, legalmente, completamente, en silencio. Caminé hasta el borde de las dunas, dejé que mis zapatos se hundieran en la arena y escuché cómo entraba la marea. No había nadie a quien impresionar aquí, ningún rol que desempeñar, ningún legado que proteger. Solo el sonido de las olas recordándome que la supervivencia no tiene que rugir. A veces solo tiene que perdurar. Serví el café de un sorbo y dejé que el viento se llevara el resto.